Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos sábado aquí hablando la palabra del Señor, junio. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da por poder estar con ustedes. Me gozo, mi nombre es Elías Álvarez y este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Seguimos estudiando la palabra del Señor y me he encontrado con varias personas que han hablado conmigo y me han dicho, oye, esos temas me han edificado mucho y me han ayudado mucho a poder entender ciertas áreas. Yo le doy las gracias al Señor por darme la oportunidad de poder explicar y poder enseñar. Y mi deseo y el deseo de este ministerio es que usted tenga herramientas para poder crecer. Hoy yo estaba hablando con un ministro, una amiga mía, que me decía, yo no puedo estar en todas partes a la misma vez. Y yo le dije, exacto, no se puede. Me decía ella, por eso yo enseño y entonces en cada iglesia que puedo enseñar dejo a alguien. Ella está en el ministerio de adoración y de alabanza, y entonces en otro lugar voy delante y dejo a alguien, y en otro lugar voy delante y dejo a alguien. Cuando venimos a ver, estamos funcionando en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que queremos de parte del Señor y de parte de este ministerio, de que usted tenga herramientas suficientes para usted poder darle gloria a Dios, honrar su nombre y usted poder enseñar. Hay muchas preguntas en la iglesia, hay mucha gente preguntándose ¿y cómo es esto? ¿Y cómo se brega? ¿Y cómo se hace? ¿Y en qué parte de la Biblia lo dice? Para poder entender y estar más cerca del Señor. Acompáñame a Génesis capítulo 48, donde ocurren varias cosas. Ya estamos terminando con Génesis. Génesis tiene hasta el capítulo 50. Y vamos a estar hablando acerca de algo que pasó con los hijos de José. Y algo que pasó también con las 12 tribus de Israel. Y esto es bien importante porque hay unos asuntos más adelante que pasan en las reparticiones de la tierra cuando llegan a Canaán. Y el capítulo 48 te explica el por qué. Lo voy a decir por encima. El por qué si Leví no hereda tierra, que serían 12 tribus menos una, ¿por qué es que cuando se reparten las tribus o las tierras en Israel, se reparten 12 terrenos, 12 propiedades o 12 estados? Y el capítulo 48 te explica quiénes son estas dos personas que toman el lugar de los hijos de Jacob. ¿Ok? Vamos para Génesis capítulo 48. Es muy interesante porque vamos a hablar acerca de los hijos de José, Efraín y Manasés. Y cuando usted busca las tribus en Israel, cuando se dividieron, usted va a encontrar la tribu de Efraín y de Manasés. No va a encontrar la tribu de José. José era hijo de Jacob, pero los hijos de Jacob heredaron su parte doble. O sea, el lugar que se supone que le tocara a Leví, como uno de las posesiones de tierra, como Leví no hereda porque es sacerdote, se le da esa parte a José y José se divide en los dos hijos. Y dice el 48:1, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y seguimos otra vez con los nombres Jacob e Israel, que ya lo habíamos explicado, y se sentó sobre la cama, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Escuche esto. ¿Quién bendijo a Israel? El mismo Dios. Esta parte es bien importante, es clave para lo que es el pueblo de Israel. El 4 dice, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por... Déjame ponérmelo de espejuelo porque no veo esa palabra. Por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, no
te nacieron en la tierra de Egipto, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a ti a la tierra de Egipto. Míos son, como Rubén, Simeón, serán míos. Vuelvo de nuevo. Jacob le está diciendo a José: los dos hijos que te nacieron en Egipto, no nacieron en Canaán. Para que ellos puedan recibir la promesa que Dios me dio, la bendición que Dios me dio, entonces tus hijos son míos. Porque no quiere Jacob que los hijos de él hereden aparte. Y dice: míos son, serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados a sus heredades. Aquí empezamos con ciertas cosas que tienen un valor de autoridad increíble en el reino de los cielos. En un reino, el nombre del rey es importante. Esa es su gloria. En una familia, el nombre del papá es importante. Él es el que determina, bíblicamente, él le da oficio al hijo. Él le da propósito al hijo, le da futuro al hijo. Él le da esa herencia, no tan solamente en dinero, sino en todo lo que él es. Y entonces aquí Jacob está haciendo algo muy interesante. Y vamos a tocar de nuevo el tema de que el versículo dice: y le dijeron a Jacob que José venía. ¿Cuál es la actitud de Jacob? Todavía una actitud, como habíamos hablado, de duda, de yo no sé qué está pasando. Cuando le dicen José viene, dice: entonces Israel se esforzó y se sentó en la cama. O sea, vamos a hacer el propósito de Dios y vamos a dirigir las cosas al propósito de Dios. ¿A quién le toca dirigir las cosas al propósito de Dios? A ti, hombre que me escuchas, a ti, pastor que me escuchas, a ti, papá que me escuchas, a ti, abuelo que me escuchas. Pon las cosas en orden y esfuérzate hacia adelante. Mamá, a ti que te toca hacer cosas, también esfuérzate al propósito de Dios. Entonces, cuando José llega, ya Jacob había pensado esto, ya Jacob había meditado en esto, ya Jacob había tomado una decisión. Jacob no le está pidiendo permiso a José. Ay, Señor amado, él no le está pidiendo permiso a José. Él le está diciendo a José: esto es lo que hay. El Dios omnipotente, el que me bendijo en Canaán, me dijo que me iba a multiplicar mi herencia y que me iba a dar esta tierra. Tus hijos no nacieron en esa tierra. Por causa de que no nacieron en esa tierra, ahora son míos. Y yo quiero que usted vaya entendiendo algo. La palabra tierra, no necesariamente aquí, pero voy a definir lo que es la palabra tierra. La palabra tierra se define conforme a lo que Dios le dijo al hombre: por cuanto morirás y volverás al polvo de la tierra. En otras palabras, si una persona, voy a ir un poco profundo, si una persona se cría en Puerto Rico y nace y se cría en Puerto Rico y come del fruto de la tierra donde usted nació, aquí la gente le encanta plátano, guineo, ñame, yautía, mango, aguacate, quenepas, tamarindo, síguelo mencionando. Usted va a agarrar de ese fruto, pero ese fruto agarró de la tierra. Agarró minerales, agarró vitaminas, agarró ciertos, en caso de carne, proteínas, si estamos hablando de animales. Y usted se alimenta de esto
Cuando a usted le hacen algún tipo de examen o le hacen un examen de sangre, usted va a sacar propiedades, ciertas propiedades que tienen que ver del terreno donde usted comió. Cuando el hombre muere, regresa al polvo. Y una de las definiciones que se le da en la parte científica es que el cuerpo humano es bien parecido al planeta Tierra. 70%, en unos dicen 30% tierra, 70% agua, en unos dicen 20 y pico de por ciento, 70 y pico de por ciento. El cuerpo humano es semejante, misma cantidad de agua, misma cantidad de tierra. Y cuando tú vienes a ver, los minerales que están en la tierra están en nuestra carne. Por eso dice Dios que viniste del polvo y al polvo volverás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Todo lo que es Jacob es de Canaán. La promesa de Dios fue hecha en Canaán y los hijos de José nacen en Egipto. Y él dice, esos muchachos son mi herencia. Ellos me pertenecen, ahora son míos. Mire qué interesante. Egipto es un lugar idólatra. Egipto es un lugar donde no se reconoce en esos tiempos a Jehová. José adoraba a Dios, mas cuando José se le sube segundo al mando, le dan por esposa a una hija de un sumo sacerdote pagano. Quiero que usted entienda algo. Cuando esos niños nacen, José se casó con una persona que no es del linaje ni de Abraham, ni de Sara, ni de familia de él. Por lo tanto, se pueden tomar como hijos fuera de la promesa. Y Jacob, entendiendo esto, dijo, no, tus dos hijos heredan conmigo. No heredan a través de ti, José, sino heredan directamente conmigo. Yo hago un bypass y tú no estás presente, es conmigo que van a heredar. Y esta parte es fundamental para que este número 12 se siga repitiendo en el Antiguo Testamento. 12 tribus, 12 reparticiones de tierra. Si esto no pasaba, iban a haber 11 reparticiones de tierra. Y usted va a decir, ok, eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Porque todas las cosas tienen que ver con todas las cosas. Cuando usted ve en Hechos de los Apóstoles que se reúnen los apóstoles y dicen, hemos visto a Jesucristo resucitado, y cuando Él empezó su ministerio, llamó a 12 y somos 11. Y Pedro, antes de ser bautizado por el Espíritu Santo, dijo, esto hay que arreglarlo, son 12. Se puede quedar en 11. Entonces dice que echaron suerte sobre 2 que estuvieron presentes en milagros, señales, maravillas, resurrección, crucifixión. Echaron la suerte y cayó, creo que sobre Matías, si no me equivoco. Y entonces cumplieron el número 12. Después de esto fue que el Espíritu Santo bajó. Ese número 12 es sumamente importante. No me lo puedes quitar. 12 son las coyunturas principales del cuerpo humano. Si me quitas una, me estás diciendo que ese cuerpo está fragmentado, fracturado y enfermo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo no está enfermo. Son 12 coyunturas mayores. Igualmente, los hijos de Jacob, en la repartición de tierra, tenía que simbolizar las 12 tribus de Israel. Si voy muy rápido, agarramos suave. Dios bendiga a todos los que se conectan ahora en vivo. Esto es bien significativo. Ahora yo quiero que usted vaya entendiendo algo. Egipto significa lugar de pecado. Cuando Jacob le dice a José,
tus hijos que nacen en Egipto, lugar de pecado, yo quiero que ellos hereden lo que la promesa de Dios, por lo tanto, yo los meto en mí. Y al meterlos en mí, los saco de Egipto, aunque viven en Egipto. Esto tiene un simbolismo muy importante. Cuando Jesús nace, dice la Biblia que cuando Él nació, que vinieron los ángeles, hablaron con los pastores, nació en un pesebre. Después estuvo allí y los magos vinieron cuando Él tenía más o menos como 2 años y medio. Para mucha gente la tradición, ¿verdad? La tradición católica, la tradición, siempre te enseñan a los reyes magos que van al pesebre. Pero cuando usted lee la Biblia, los reyes magos llegan a una casa. Y cuando ellos hablan con Herodes, le preguntan, ¿cómo hace cuánto tuviste su estrella? Y dicen, hacen casi 2 años. Por lo tanto, ellos no llegan al pesebre. Cuando ellos van a donde Herodes, Herodes dice, mira, encuéntrenlo, a ese niño, que es el rey, y después vengan aquí y me dicen para yo ir a adorarlo. Ellos encuentran al rey, le hacen los regalos a Jesús. Y Dios le habla a los magos en sueño y le dicen, no vuelvas a Herodes, vete por otro camino. La advertencia de que Herodes le iba a hacer daño. Esa misma noche, Dios le habla a José en sueño. Muy poca gente habla de José. José, Dios le hablaba en sueños, era un hombre íntegro, un hombre recto delante de Dios, un hombre esforzado. Y Dios en sueño lo manda a Egipto. Y él se va a vivir a Egipto hasta que la gente que desea la muerte de Jesús han muerto. Y allá Dios le habla en sueño y le dice, ya los que buscaban la muerte de este niño ya murieron, puedes regresar. Ahora, cuando pasa esto, los evangelios explica y dice, para que se cumpliera la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, hablando de que Dios saca a su hijo de Egipto, lugar de pecado. Yo quiero que usted entienda, porque esto tiene tantas connotaciones preciosísimas. Si Egipto es lugar de pecado, de un lugar de pecado nace algo bueno. Sí, nació Manasés y Efraín. De un lugar de pecado, ¿Dios puede sacar algo bueno? Sí, sacó a Jesús de Egipto. Yo quiero que tú lo vayas viendo. A Jesús decían, Jesús es Nazareno. Y alguien dijo, ¿y de Nazaret sale algo bueno? Como que eso tiene mala reputación. Yo quiero que usted entienda, porque Dios hace las cosas bien diferentes a como los humanos las hacen. Dios quizás parece que utiliza contraproducencias, cosas que no hacen sentido para el hombre, para venir y hacer sentido. Que una contraproducencia es algo que cuando tú le pones lógica, no hace sentido. Por ejemplo, si usted agarra una semilla y sin tener mucho conocimiento, estamos hablando sin tener mucho conocimiento, sabe que una semilla usted la siembra en la tierra y la semilla sale. Ahora, usted se ha dado cuenta que siempre la semilla germina hacia arriba, no germina hacia abajo. Y la pregunta sería, pues entonces hay una forma correcta de poner la semilla, porque si la pongo al revés, ella nace hacia abajo. No, siempre nace hacia arriba. Siempre busca la superficie. Y uno dice, ¿y cómo es eso? Cuando Dios busca vasos de honra, gente que le sirva, voy a decir algo, quién sabe, muchos teólogos van a diferir en algunas cosas, en algunos puntos. Pero este vaso que Dios va a utilizar, es necesario que haya visto las dos caras de la moneda. Es necesario que haya vivido entre pecadores. Es necesario que haya pasado por dolores, por angustia, por situaciones, por robo.
por incendio, por enfermedades, por muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una persona que va a desarrollar algo y muchas personas dependen de eso, tú necesitas una persona balanceada. Y si tú tienes una persona perfecta, que nunca ha tenido problemas, que nunca ha cometido errores, que nunca ha pasado susto, que nunca ha tenido decepciones, no puede manejar presiones. No puede manejar responsabilidades. No puede brillar cuando hay caos. Y cuando usted mira la Biblia, usted va a ver una y otra vez que Dios llama a sus siervos de lugares inhóspitos, de lugares extraños, de lugares difíciles, de lugares que usted dice, yo no lo hubiese puesto ahí, para glorificar su nombre. Dios puso a Noé dentro de la barriga de un pez grande. Dios agarró, más adelante lo vamos a leer, a Moisés, que le iban a matar y lo tiraron en el río Nilo de un montón de cocodrilos. Y lo crió la hija de Faraón, y a los 40 años mata a una persona y se va huyendo a vivir en el desierto, del palacio al desierto. Contraproducencia. Y después que lleva 40 años allí, que tiene 2 hijos, que está casado, Dios le dice, mira para atrás. Dios llama al rey David. Samuel va donde Jesse y le dice, Dios me dijo que ungiera a uno de tus hijos. Él le trae el primero, grande, fuerte, aquello es impresionante. Y Samuel lo miró y dijo, este va a ser el próximo rey. A la verdad que esto está, no existían las películas, pero tuvo que haber dicho, de película, este tipo es un rey. Y Dios le dijo, tú miras las apariencias, mas yo miro el corazón. Ese que está frente a ti, yo lo aborrezco. Y siguieron trayendo otro hijo, hasta que se acabaron los hijos. Y el profeta Samuel le dice a Jesse, ¿no te queda alguno más? Después, cuando tenga la oportunidad, busque la historia. Y Jesse, como el que se le olvidó, como el que yo no me quisiera acordar de él. Me queda uno. Está apacentando las ovejas, pero... Y Samuel dijo, no comemos hasta que él llegue. Se lo mandaron a buscar. Y cuando llega David, pasa algo extraordinario. Estaba escuchando a Rabino Daniel Lapin. Lo puede buscar. Daniel Lapin. Rabino Daniel Lapin. Él tiene un ministerio de coalición entre cristianos y judíos. Que ayudan mucho en diferentes áreas. Y él estaba enseñando de que cuando se le iba a ungir ese tipo de unción en la parte profética de Samuel, Samuel tenía como si fuera un cuerno de la unción. Entonces el cuerno tenía una cera en la tapa. Entonces cuando el profeta iba a ungir a alguien, él viraba el cuerno y si la cera salía, el aceite bajaba y ese era el ungido de Dios. ¿Qué pasa? Este cuerno en ninguno de los hijos de Jesse botó el aceite. Tiene que ser sobrenatural para que se vea que Dios, cuando David viene, dice que lo ungió. Puso el cuerno encima de su cabeza, el corcho salió y el aceite bajó. Más adelante en uno de los salmos David escribe, en pecado me concibió mi madre. Hay teólogos que dicen que David posiblemente era un hijo fuera de matrimonio. Ahora, esto es muy interesante porque entonces, ¿qué hace un muchacho que según la tradición
no se supone que herede, porque es hijo fuera de matrimonio. ¿Qué hace él heredando? ¿Y qué hace él en pecado? Porque su mamá lo concibe en pecado. ¿Qué hace un muchacho en pecado sirviéndole a Dios como ningún otro rey le sirvió? Contraproducencias no lo son. Lo que pasa es que Dios hace las cosas como Él las sabe hacer, no como los hombres las hacen. Por lo tanto, cuando Dios hace algo, y aquí lo vamos a ver, de Egipto, que no te señalen de pecado, te saco. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos limpia de todo pecado, nos saca de muerte a vida y el pecado lo saca de nosotros y pone la vida de Cristo en nosotros. En otras palabras, lo que se supone que no pasara, Él hace que pase. Por eso es que usted va a ver que Jacob, cuando está redimiendo a los hijos de José, lo está haciendo con un propósito específico. No se dirá que ellos no heredan porque nacieron en Egipto. Se dirá que heredan porque salen de mí. Oh, mi Dios. Escucha esto. Papá y mamá que están en un futuro para hacerlo. Nunca permitas que las circunstancias de tus hijos, sea que vayan por mal camino, sea que malas influencias, sea que pase lo que pase, nunca permitas darle la victoria a que el pecado y el enemigo se lo llevaron. Tú como padre, tú como madre, puedes decir, porque son tuyos, puedes decir, Dios mío, esos muchachos, aunque estén en pecado, tú me bendeciste a mí, ahora ellos están conmigo y van a recibir mi bendición. Su actual posición no va a determinar el fin de su vida. Jacob bendijo a los hijos de José por causa de la bendición que Dios puso en su vida. Ahora te pregunto, ¿qué bendición ha puesto Dios en tu vida? ¿Tú estás luchando por tus hijos? ¿O tú estás esperando que algo pase sin moverte? Bendice a tus hijos, que salga de tu boca una palabra de bendición, una palabra de dirección, una palabra de propósito hacia tus hijos. Entonces, aquí Jacob, Israel más adelante empieza a aplicarle. Y entonces pasa algo muy interesante, que cuando Jacob o Israel los va a bendecir, Israel agarra la mano derecha y la pone en el muchacho que está a la izquierda de él, y la mano derecha en el izquierdo y la izquierda en el derecho. Eso significa de que la mano derecha la está poniendo en el menor y la mano izquierda la está poniendo en el mayor, y así los bendice. José se molesta con él, porque José entiende de que la bendición debe de ser al primero. Pero Jacob entiende la voluntad de Dios. Por eso es que dice Israel, porque estaba haciendo la voluntad de Dios, porque era necesario que fuera así. El menor le servirá al menor. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y su hermano? Que Dios le dijo a su mamá, el menor será por encima del mayor. Hay cosas que nosotros tenemos que empezar a entender. Dios no es Dios de patrones humanos. Dios es Dios de propósitos eternos. Si usted me dice a mí, la tradición dice tal cosa, yo te voy a decir, ¿y qué dice Dios? Porque yo lo he visto y usted lo ha visto. Y aún en la Biblia está escrito. No es que se supone que tal hijo sea el que lleve la tradición. No siempre es así. Porque tiene mucho que ver el corazón, el espíritu del individuo, el anhelo de la persona. Hay muchos hijos primogénitos que no han querido la herencia de sus padres, y han habido segundos y terceros hijos, hasta los hijos más chiquitos que han dicho yo la quiero. Y esto es algo muy interesante, porque dice la Biblia que el que pide recibe, el que busca halla, el que toca la puerta se le abre. Amado hermano y amigo que me escucha, si algo yo he visto en esta vida,
Si usted de niño busca dinero, si usted de niño busca negocio, si usted de niño quiere tener dinero y posesiones y lo busca, la va a tener. Si usted de niño está buscando lo que es amistad, fidelidad, gente que esté a su lado, y usted lo busca y lo anhela y lo nutre y lo va trabajando, usted va a tener eso. Si usted desde niño, usted quiere hacer un edificio de 30 apartamentos y usted estudia y usted se dedica a eso, va a ser el edificio de 30 pisos. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que tú quieres en tu corazón, si luchas legítimamente, lo vas a tener. La pregunta es, ¿por lo que estás luchando vale la pena? Jacob estaba luchando por la bendición que Dios le dijo. Por lo tanto, en esa bendición iban amarradas todas sus generaciones. Y él dijo, tengo dos que no están en el orden de Dios y los voy a poner en su orden. No son de Egipto, me pertenecen. En otras palabras, Israel dijo, míos son. Amado hermano, pelea, 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 lucha, lucha, no es en vano. Nosotros tenemos unas situaciones en estos tiempos que estamos viviendo que la gente, por alguna razón, piensan que las cosas se dan rápido y no es así. Hay cosas que sí se dan rápido, pero lo que rápido llega, rápido se va. Lo que toma tiempo, lo que toma mucho esfuerzo, permanece por mucho tiempo. Entonces, aquí está, Jacob bendijo a los hijos de José, y en el 49, Jacob llama a sus hijos para bendecirlos. Y yo quiero, no lo voy a leer todo, pero yo quiero poder tocar, quizás voy a tocar el primero y después vamos a brincar a la bendición de Judá. Es bien importante. Todas estas bendiciones no están hechas porque sí, no están puestas porque sí, tienen propósito. Y si usted después con calma va leyendo, usted va a ver que Jacob en la bendición describe el futuro de cada uno de sus hijos. Marca el futuro de comportamiento de qué va a pasar por sus estipulaciones, no por ello. Y yo quiero que usted vaya viendo que, como dice la Biblia, en nuestra boca hay poder. En nuestra boca hay poder. Hay gente que en su vida viven por nada. Le importa, le da lo mismo. Ay, nada tiene valor. Y al final, de momento quieren arreglarlo todo. Y se dan cuenta que no tienen las herramientas. No tienen la visión para hacerlo. No tienen el empuje para hacerlo. Porque nunca se prepararon. Jacob se preparó para este tiempo. Para este momento, momento final, donde iba a bendecir a sus hijos, se preparó. Y yo me imagino a Jacob, ya de 130 y pico de años, un poco más, diciendo, ok, ¿cómo son mis hijos? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué yo quiero que mejoren? ¿Qué yo quiero que sean? ¿A dónde yo quiero que lleguen? Si yo los voy a bendecir, tiene que ser con una bendición visionaria. No con una bendición de lo que son hoy. Y dice Génesis capítulo 49, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Dios mío, la gente no habla así ya. La gente no habla así. Jacob está diciendo, yo sé lo que va a pasar. Ustedes no. Eso me toca a mí decírtelo. Escúchenme. Entonces los hijos vinieron. Y dice el 2, juntaos, oíd, hijos de Jacob. No dijo Israel. ¿Por qué no dijo Israel? Porque todavía no estaban caminando en el propósito de Dios. Estaban ahí. Y dice, y escuchad a vuestro padre Israel. Ay, ay, ay. Ay, santo Dios. Le está diciendo,
Si yo tengo el conflicto de dos, yo quiero que ustedes sepan que ustedes son hijos de Jacob y Israel es su padre. El mismo conflicto que tengo yo lo tienen ustedes. Santo Jesús. Oye, papá, mamá que me escucha, tú te has sentado a hablar con tus hijos y le has explicado y le has dicho, este es mi Jacob y este es mi Israel. No he podido vencer la mentira, por eso es mi Jacob. He podido construir una casa, he podido hacer negocio, ese es mi Israel, pero la mentira no la he podido controlar. He podido controlar muchas cosas, pero mi Jacob es que soy injusto. Y mi Israel es que soy trabajador. Ay, ay, ay. ¿Te has sentado con ellos? Y muchos papás me dicen, yo no le voy a decir eso a ellos. Escucha. Lo que tú eres, se lo pasas a ellos. Y si tú no le explicas cuál es tu Jacob y cuál es tu Israel, y le venden la idea de que las dos partes son Israel, ellos van a tener una confusión increíble. Porque van a decir, el papá mío se canta perfecto, no lo es, y ahora ¿cómo yo puedo diferenciar una cosa de otra? Jacob, sabiendo esto, ha adelantado los tiempos. Y te voy a decir, ¿por qué ha adelantado los tiempos? Porque cuando usted busca Éxodo 20, que son los mandamientos, vamos a buscarlo. Éxodo 20, Dios le da los 10 mandamientos a Jacob. El 5 dice, no te inclinarás a ella, hablando de los ídolos, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y aquí vamos. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de las que me aborrecen. Aquí no está hablando de maldiciones generacionales. Aquí está hablando que Dios visita la maldad de los hombres que se la pasan a los hijos. Papá, si tú no le explicas a tus hijos, o mamá, si tú no le explicas a tus hijos o a tus hijas, cuál es tu talón de Aquiles, cuál es tu kriptonita, para los que le gustan DC, cuál es tu fallo como Jacob, entonces ni tú has vencido, ni vas a dejar que ellos venzan. Y Jacob le dice, ustedes tienen un papá que en una parte es mentiroso, engañador, suplantador, y en otra parte es príncipe. En el propósito de Dios, en el llamamiento de Dios y en la bendición de Dios. Nosotros tenemos que hablar claro. Y dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal con cuanto subiste al lecho de tu padre y entonces le envileciste subiendo a mi estrado. Aquí Jacob empieza a enderezar su casa. Rubén hizo algo que no debía hacer. Se acostó con una de las esposas o de las concubinas de su papá. Por eso es que Jacob le habla así. Y le dice, tú fuiste mi vigor, tú fuiste el primero, tú fuiste mi fuerza, tú me traicionaste. No dejas de ser mi hijo. Pero por eso tú no eres el primero. ¿Qué le está diciendo? Tú no heredas mi primogenitura. Ay, ay, ay. Y dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, y en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía,
porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estos dos hijos, Simeón y Leví, hicieron algo bárbaro que lo habíamos estudiado anteriormente, y fue que cuando un príncipe violó a su hermana Dina, ellos confabularon para hablar con el rey y quedar en un trato donde el rey le diera a ellos mujeres de ese lugar y ellos le iban a dar mujeres de los de ellos. Y le dijeron, la única requisito que estamos pidiendo es que ustedes se circunciden. Nosotros somos varones circuncidados. Nuestras mujeres no se van a acostar con hombres que no sean circuncidados. Ellos dijeron, está bien. Todos se circuncidaron el mismo día. Y dice la Biblia que al tercer día, donde el dolor era más terrible, vinieron estos dos, Simeón y Leví. Al tercer día, donde un hombre le duele tanto que no puede levantar su espada para defenderse, entraron a la ciudad y mataron a todos los hombres. Los aniquilaron, los asesinaron. Entonces Jacob está enderezando su casa y le está diciendo, yo no tengo que ver con esto. Yo no estaba de acuerdo con esto, ni mi alma ni mi espíritu. Y mira lo que dice, para que se pueda definir. Yo los apartaré en Jacob. Yo los tiro a ustedes en la vileza mía, en la parte mala mía, en la parte del usurpador. Allí los voy a tirar, con lo que ustedes hicieron. Pero los voy a esparcir en Israel. Siguen siendo hijos. Te trato duro, pero con misericordia. Y llega al 8, que este es el que yo quería llegar. Y dice, Judá, te alabarán sus hermanos. Oye, los primeros 3 los aniquiló. No quiero pasar por alto. Leví, la tribu de Leví, los sacerdotes, los que bregan en el templo, mira lo que hicieron. Mataron un montón de hombres. Ahora cuando llegamos a Judá, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. ¿Quién tiene un cetro? Un rey. Ni el legislador de entre sus pies. Estamos hablando de juicio. Hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. Esto es una profecía que habla acerca de que de Judá iban a salir los reyes y que de Judá iba a salir el Mesías. Yo quiero que usted vaya viendo, porque todas estas cosas que hemos enseñado van agarrando forma en el orden divino de Dios. Mire lo que dice. Vamos de nuevo. Estoy en Génesis 49, el 8. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. El final del 8. ¿Quiénes son los que se inclinan hacia una persona? Los súbditos. Se inclinan a un rey. Y dice el 9. Cachorro de león, Judá. De aquí es donde sale el origen o la frase donde después se monta a la frase del león de la tribu de Judá. ¿Por qué cachorro?
porque todavía no eres adulto, no vas a ser rey. Pero lo vas a hacer. Entonces, de aquí es que sale esto. Y aquí en estos versos hay un montón de información regada por toda la Biblia. Esa es una. Y dice el 10, no será quitado el cetro de Judá. Qué interesante. Dios cuando Dios confirma el reinado de David, le dice, tú serás rey para siempre. Y siempre sobre Israel habrá de tu linaje que reine. Mire cómo cuadra esto. No será quitado el cetro de Judá. Judá siempre va a seguir reinando. De Judá sale Jesús con un reino sempiterno que no caduca y se cumple la profecía. No será quitado el cetro de Judá. Ni el legislador de entre sus pies, esa parte de juicio, esa parte de juez, esa parte de que escribe, legislador, no tan solamente, sino que escribe leyes, sino que hace mandatos, sino que se presenta los preceptos. Entonces, en serio, yo quiero que tú puedas ver esto, porque esta profecía se dio hace más o menos 3.500 años atrás. Mira cómo Dios agarra su palabra y lo mueve de generaciones en generaciones, de milenios en milenios. Ese es el Dios que tú le sirves. Y tu generación y tus hijos le servirán. Cuando Dios hable palabras sobre ti, está pendiente que la bendición corre hacia tus hijos también. Esto es muy importante. Dios es más que los hombres. Dios es más que los reyes terrenales. Dios es Dios. Y dice, y a él se congregarán los pueblos. Estamos hablando de reinado. El 11 dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan a tal lugar y en tal esquina frente a una casa está un pollino de un asna atado? Desátenlo, y si le preguntan, le van a decir que mi Señor lo mandó a buscar. Ese pollino, que nadie se le había sentado encima, ese pollino estaba profetizado por Jacob en Génesis 49, el verso 11. Y a la cepa el hijo de su asna llevó el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. Y sigue diciendo, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puerto de mar habitará y será para puerto de naves. Ya estamos entrando a otro hijo. Y sigue Dios, y sigue Jacob bendiciendo a sus hijos. Cada uno diferente. Esto es bien importante porque cuando se dispersan y se reparten las tierras en Israel, cada uno de las tribus tenía, aunque servían a Dios, tenían unas culturas propias, tenían una forma de hablar diferente y tenían unas características muy peculiares. Y usted va a ver que esto que está hablando Jacob es algo que tiene que ver con el comportamiento del futuro, y verdaderamente, como dice el verso 1 del versículo, dice, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y él termina bendiciendo a Benjamín. En el 27 dice, bendijo, y Benjamín es lobo y arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín, ellos hicieron algo que tiene que ver mucho con esto en un futuro y tiene que ver con eso que se profetizó. Aquí entonces en el verso 28 te dice acerca de Jacob y su momento de morir. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo. Y a bendecirlo a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y le dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme
con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón del Eteo, es en Macpela, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón Eteo para la edad de sepultura. Allí se sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulte yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar el mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. El 50 dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó, y mandó José a sus siervos, los médicos, que lo embalsamaran a su padre, y a los médicos embalsamaron a Israel. Y entonces te explica que cumplieron unos días de luto, y después entonces fueron a enterrarlo, y él se llevó un séquito para enterrarlo. Estamos hablando que se llevó una parte del ejército, y se llevó, y aquello, cuando ellos entraron a la tierra de Canaán con todo ese ejército y con todas esas personas, la tierra de Canaán temió, que dijeron: ¿qué es esto? Ha muerto un rey, ha muerto alguien que es de la realeza. Y no es que haya muerto el hijo de Faraón, pero murió el papá del segundo al mando en Egipto. Entonces, después de allí, cuando muere Jacob, los hijos tuvieron miedo y dijeron: espérate, que ahora como papá no está, José se va a desquitar con nosotros, porque nosotros lo vendimos como esclavo y ahora él se va a desquitar. José tuvo que hablar con ellos y decirle: yo no vine para eso, yo estoy entendido de que Dios permitió que pasaran estas cosas para preservarnos. Y esto habla mucho del carácter de José, que se parece a la tipología de Jesucristo. Digan que aquí vino Jesús y le gritaron: crucifícale, le quitaron: muere, le dieron, lo golpearon, le pusieron la corona de espinas. Su mismo pueblo lo repudió. Jesús, cuando resucitó, no vino a tomar represalia en contra del pueblo, sino vino a salvarlos. Y José no vino a tomar represalia contra sus hermanos, sino vino a salvarlos, y le dijo: por eso es que Dios los ha traído aquí, para sustentarlos, para cuando llegue el tiempo que salgamos de aquí a la tierra de Canaán, no me dejen aquí. Mis huesos van a ser enterrados en Canaán. Cuando salgan, llévense mis huesos. Yo no pertenezco a Egipto, yo no pertenezco al lugar de pecado, yo pertenezco a la tierra prometida, a la bendición que Dios, Adonai, El Shaddai, le dio a mis padres. Y dice la Biblia que lo sepultaron, pero más adelante, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se llevan los huesos de José para enterrarlos en Canaán. Ahí terminamos con Génesis. Y mire mi hermano, yo conozco gran parte de lo que he enseñado desde niño. Cuando yo me crié en la iglesia adventista hasta los 12 años, y de los 12 años mi papá y mi mamá fueron entonces a la iglesia evangélica. No tengo nada en contra de los adventistas, los amo y los quiero. Igualmente no tengo nada en contra de los presbiterianos, pentecostales, los amo y los quiero, porque todo aquel que profesa el nombre de Cristo, dice la Biblia, será salvo. Y yo le digo a todo el mundo: ande en justicia, porque si usted viene y dice: no, en la religión de los evangélicos es que la gente se va a salvar, mi hermano, usted puede decir que es evangélico, y si usted no sigue las enseñanzas de Jesucristo, se va a quedar, no se va para el cielo. Si usted me dice: no, en el catolicismo ahí es que nosotros vamos a ser salvos, mi hermano, viva según la Biblia, sea justo, hable la verdad, camine como Dios quiere. No es porque usted pertenezca al club de los leones, o al club de los enanitos del oeste, o al club de los gigantes de fulano, de Fajardo, o usted va para algún lado. Es solamente aquel que cree en Cristo y vive para Él. Pero el adventista
hace algo que yo le insto a las iglesias evangélicas y a otras iglesias que también hagan. Leen el Antiguo Testamento, estudian el Antiguo Testamento, buscan en el Antiguo Testamento, conocen. Yo desde niño a mí me enseñaban todo esto y yo me tuve que leer esto muchas veces para poder entender la sombra de las cosas que vienen de venir. Génesis 50 está concentrada la mayor parte de todo lo que tiene que ver más adelante en la Biblia. Es un tesoro porque empieza a describir el carácter, empieza a describir cómo son los procesos para tú crecer en unas áreas, empieza a darte enseñanza. Ya el miércoles que viene empezamos con Éxodo, con la vida de Moisés. Y usted va a ver cómo es la transformación de una persona normal a una persona extraordinaria, a una persona que cae, a una persona que es llamada por Dios, a una persona que se convierte en el ungido de Dios, y a una persona que es experimentada y útil en las manos de Dios. Así que vamos a estar hablando acerca de Moisés y vamos a estar hablando acerca de unas cosas claves para que usted pueda crecer en el Señor y pueda enseñar a otros a ser de bendición. Que la paz de Dios sea con ustedes, la gracia de Dios sea multiplicada. Sigan orando por este ministerio, sigan orando por los guaraos, por las misiones. Necesitamos que Dios ponga su mano en muchas áreas y que podamos seguir evangelizando y predicándole a todas las naciones que Jesucristo sana, salva, liberta y viene pronto. Nos vemos.